Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Giancarlo Paredes, especialista en medicina de emergencias y desastres. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Giovanna Cano, quien es egresada de la especialidad de emergencias y desastres también, con sede en el Hospital INEN, quien nos hablará de accidente cerebrovascular en pacientes oncológicos. Damos la bienvenida. Doctora Cano, ¿podría empezar, por favor? Ante todo, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre accidente cerebrovascular en pacientes oncológicos. De manera inicial, he puesto acá lo que vamos a hablar, lo que es una presentación de un caso clínico, la definición del ACV isquémico, el accidente cerebrovascular en pacientes oncológicos, sus factores de riesgo, un poco de fisiopatología del ACV, la clínica en los pacientes, cómo reconocer el ACV, el manejo del ACV isquémico, una neuroimagen que se ve en el paciente que voy a mencionar y cuándo trombolizar o no a un paciente con diagnóstico de ACV, la escala de NIS que utilizamos y las medidas de neuroprotección posterior a un tratamiento de ACV isquémico. En la presentación del caso voy a mencionar, este es un paciente oncológico que ingresó el 18 del mes de agosto. Tiene una edad de 69 años, tiene como antecedentes ser un paciente con un diagnóstico de un cáncer de próstata, con un M localmente avanzado. También tiene como antecedente un CA vasocelular de la región nasogeniana que ya fue tratado en el 2017, también fue operado y actualmente también tiene como antecedente un ACV isquémico previo en el 2014. Tiene como antecedente hipertensión arterial que no es controlada, no recibe tratamiento. Ha recibido radioterapia externa y también tiene, su diagnóstico actual es un M de próstata que está recibiendo como tratamiento hormonoterapia y una cirugía previa de una orquiectomía tratada en el 2021. En cuanto a las manifestaciones clínicas, o mejor dicho, en el examen físico por la cual el paciente ingresa a la emergencia, es un paciente que ingresa con una presión alta, con una presión de 205/107, con una frecuencia cardíaca en 67, con una frecuencia respiratoria en 20 y una temperatura en 37. ¿Cuál fue el motivo de ingreso por la cual estoy presentando a este paciente? Es que ingresa por una dificultad para articular palabras y un déficit motor, o sea, tiene una hemiparesia del labio izquierdo y el tiempo de evolución que refieren los familiares es de 8 horas. En el examen físico nosotros tenemos una escala de en cuanto a la funcionalidad del paciente. El paciente tiene un ECOG 3, que es un paciente que ya ha tenido una secuela de un ACV previo, en la que el paciente de todas maneras necesita de ayuda para poder movilizarse. Pero sin embargo, la familia lo trae porque tiene un tiempo de evolución más que todo para articular palabras y un mayor déficit motor del que tenía previamente. El paciente ingresa con un tiempo de enfermedad de 8 horas, en la que refieren que el paciente ya ingresa con dificultad para hablar y una disminución de la funcionalidad del lado izquierdo. No articula adecuadamente palabras, por lo cual es ingresado. Entonces, su diagnóstico de ingreso de este paciente es un síndrome focal agudo, a descartar un ACV isquémico versus un ACV hemorrágico y una emergencia hipertensiva, ¿no? El paciente ingresa con una presión de 205/107 y aparte su diagnóstico oncológico, que es un cáncer de próstata. En cuanto a la definición de ACV isquémico, nosotros sabemos que la definición actual es que es una oclusión de un vaso sanguíneo a nivel cerebral, lo que hace que haya una disminución del flujo sanguíneo cerebral. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y el ACV isquémico es la quinta causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, ambas enfermedades en conjunto, tanto el ACV isquémico como el cáncer, producen discapacidad sustancial y también producen costos sociales. ¿Por qué? Porque el paciente queda con un cierto grado de discapacidad y el hecho de solo tener cáncer también es un estado en la que el paciente no trabaja, no puede estar, o sea, no es un paciente funcional para la sociedad. Ahora, la incidencia estimada de cáncer maligno a lo largo de la vida es de un 40%, o sea, la incidencia de cáncer está aumentando con los años. Ahora, los cánceres que generalmente están asociados a ACVs, hablamos de los adenocarcinomas, hablamos del cáncer de mama, hablamos del cáncer en el tubo gastrointestinal, hablamos de los tumores sólidos como el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y también hablamos de las leucemias, los linfomas que también están relacionados con ACVs isquémicos. Acá he puesto un cuadro que hablamos de los subtipos de ACV en los pacientes con cáncer. Tenemos una clasificación que es la clasificación de ASCO,
donde nos dice más o menos qué pacientes son los que tienen riesgo de sufrir un ACV, dependiendo también del tipo de cáncer que tiene el paciente. Hablamos de que la susceptibilidad de un paciente para desarrollar este ACV isquémico, hablamos de los estados de aterosclerosis, la cardioembolia, enfermedad de vasos pequeños. En el estado de pacientes con aterosclerosis, vemos en pacientes con cánceres, con tumores sólidos a nivel cerebral, que han recibido radioterapia. Hablamos de factores de riesgo. Generalmente los tratamientos son los que hacen que el paciente con cáncer tenga mayor riesgo de sufrir un ACV. Enfermedades de vasos pequeños, también hablamos de vasos pequeños a nivel cerebral, hablamos de cardioembolia, también patologías cardíacas como la fibrilación auricular, la miocardiopatía, la endocarditis infecciosa, la endocarditis por vegetaciones que no son por infección, también predisponen al paciente a desarrollar un ACV. También tenemos acá que hay otros estados como los estados en los pacientes oncológicos hablamos de estados de hipercoagulabilidad, que es el mismo cáncer que predispone a eso. Hablamos también de la hiperviscosidad, pacientes con leucemia que hacen hiperleucocitosis, son pacientes que también hacen leucostasis cerebral y que también tienden a hacer un ACV isquémico. Acá me quiero hacer un énfasis en cuanto a la fisiopatología del ACV en un paciente oncológico. Un paciente con cáncer, los efectos tumorales directos, esas patologías tumorales cerebrales como gliomas, son también factores para que un paciente haga un ACV. La coagulopatía en sí, el estado de hipercoagulabilidad del mismo cáncer, hace que el paciente tenga un riesgo mayor de hacer un ACV isquémico. También hablamos de lo que es infecciones. Las infecciones, pacientes oncológicos son inmunosuprimidos. Hablamos de infecciones por Helicobacter, hablamos por pacientes con pseudomonas, también tienen predisposición o tienen mayor riesgo. Esos factores son los que hacen que tengan mayor riesgo de un ACV. La quimioterapia en sí, por ejemplo, el uso de quimioterápicos como el cisplatino, la L-esparginasa, son también tratamientos que hacen que el paciente tenga mayor predisposición a sufrir un accidente vascular cerebral. La radioterapia también es un factor de riesgo para poder hacer un ACV en pacientes que reciben radioterapia a nivel cervical, a nivel cerebral, a nivel del cuello. También son pacientes que, sumándole a las comorbilidades que tienen, pacientes que tienen fibrilación auricular, pacientes que tienen como diagnóstico obesidad, el hecho de consumir tabaco, asociándole a otros como el estado de hipercoagulabilidad, la infección, la quimioterapia, la radioterapia, hacen que el paciente tenga mayor riesgo de sufrir un ACV. Acá he puesto cómo es que un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de un ACV. Como lo había mencionado, factores biológicos como la hipercoagulabilidad, el estrés, el mismo tratamiento que recibe el paciente, que es radioterapia, quimioterapia, son factores que hacen que el paciente tenga mayor predisposición o mayor probabilidad de tener un ACV. También hablamos de factores ya agregados al accidente vascular cerebral, o mejor dicho, factores agregados también, aparte del cáncer, hablamos de patología cardíaca como la fibrilación auricular, la obesidad y el consumo de tabaco también están asociados. Acá puse una revista de oncología donde te pone que un paciente un paciente oncológico para que tenga factores para accidente vascular cerebral es incierto. O sea, un paciente que tiene un síndrome focal agudo, un paciente con cáncer, es, es incierto si realmente es un ACV, puede ser una hemorragia intracerebral, es inespecífico. Un paciente con síndrome focal agudo, paciente con cáncer, habría que descartar otras patologías, no solamente un accidente cerebrovascular, pero sería lo más frecuente. Por eso acá le ponen como otras etiologías dentro del ACV. Acá, en cuanto a las urgencias neurológicas en pacientes con cáncer, también puse este artículo que te menciona que en la revisión que se hizo se encontró que los adenocarcinomas son los que en particular aumentan el riesgo de producirse un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. Por eso en este paciente que mencioné, él es un paciente con un adenocarcinoma, tiene un cáncer de próstata, que es un tumor sólido, podría decirse que sí es un paciente con mayor riesgo. Ahora, el tema acá es cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente, ya sea oncológico o no oncológico, de un accidente vascular cerebral. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo de manera temprana? ¿Para qué? Para poder para evitar las secuelas con el tiempo o más que todo, el déficit o las secuelas que el paciente pueda tener
para evitar eso, ¿no? Para poder identificarlo a tiempo. Ahora, por lo general, dependiendo del territorio, mejor dicho, dependiendo del territorio del cerebro que es afectado, es que el paciente puede presentar clínica. En los pacientes con cáncer es inespecífico, pero nosotros debemos poder identificar tanto en un paciente oncológico como no oncológico un cuadro de un ACV. Nosotros, si tenemos un paciente que tiene una desviación de la boca hacia un lado, habría que sospechar, ¿no?, que el paciente puede estar cursando con un ACV. Que el paciente curse con disartria, una dificultad para hablar, con visión doble, visión borrosa, un déficit motor, una hemiparesia, podemos decir que eso sí es un accidente vascular cerebral. Pero en un paciente con cáncer habría que diferenciarlo. O sea, un paciente oncológico que yo tengo diagnóstico de que tiene cáncer y cursa con estas manifestaciones clínicas, no solamente habría que pensar que está cursando con un ACV, puede tener una metástasis cerebral, puede tener una hemorragia intracerebral o puede tener una misma metástasis sangrante. El mismo ACV es eso es una manifestación clínica que podríamos diferenciarlo, ¿no? Ahora, acá vemos que, como estaba mencionando anteriormente, que en un paciente oncológico, el hecho de que curse con un síndrome focal agudo es inespecífico. O sea, el paciente con cáncer puede tener un ACV o puede tener una encefalopatía, o sea, puede ser por una alteración hidroelectrolítica, pueden ser muchos factores que estén o sea, que estén asemejándose a un accidente vascular cerebral. Por eso son muy distintos. Acá tenemos cómo o sea, cómo actuar de manera rápida, cómo, ¿cómo se dice? Cómo darnos cuenta que es un paciente con un accidente vascular cerebral, independientemente de que sea un paciente con cáncer. Tenemos acá una abreviatura, como le decimos, rápido, que es una manera de reconocerla. Es un paciente con rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, impedimento visual repentino, una dificultad para hablar. Entonces hay que pedir ayuda. Nosotros llamamos al 911 si tenemos este tipo de pacientes, porque he visto que algunos pacientes o familiares de pacientes no saben identificar cuando un paciente tiene un accidente vascular cerebral. Piensan que es normal y más que es un paciente con cáncer, lo asocian que es normal que ese paciente tenga ese déficit motor. También tenemos una abreviatura que te dice CORRE, donde vemos pues la cara torcida, alteración de la visión, una debilidad del brazo o la pierna, paciente tiene, o sea, habla raro, tiene disartria, entonces hay que llamar a emergencia. También tenemos una abreviatura que se llama BIFAS, cuando también hablamos de que no habla bien, tiene dificultad para hablar, tiene una caída de la cara, cursa también con cefalea, tiene una hemiparesia de algún lado del cuerpo, puede ser derecho o izquierdo. Pero más que todo esas son las manifestaciones clínicas para poder identificar un paciente que cursa con un accidente vascular cerebral. Ahora, ¿cuál es el manejo? ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando ha identificado un paciente con un accidente vascular cerebral? Primero hay que ver si realmente es un paciente con un probable ACV. El paciente oncológico, como les mencioné anteriormente, es variable, ¿no? El paciente con un déficit motor habría que diferenciar. Lo que hacemos una vez que yo me he identificado al paciente es activar un código de emergencia, o sea, llamar al 911, llamar a los bomberos para transportar de manera inmediata al paciente. Ahora hay que transportar al paciente con la finalidad de llevarlo a un lugar donde pueda ser trombolizado o atenderse de manera inmediata. No todos acá en Lima los hospitales tienen tomógrafo, hay algunos hospitales que no lo tienen y hay hospitales que no trombolizan. Entonces, hay que tomar énfasis en qué lugares que realmente el paciente se beneficiaría en ir para poder ser tratado. Ahora, el examen físico, de una vez que el paciente ingresa al hospital, el diagnóstico de imágenes, porque es importante sacar la tomografía en los primeros 10 minutos, es con la finalidad de ver si el paciente o no es candidato de trombolizarse, que es la finalidad de hacer que se pueda reperfundir, o sea, volver a perfundir la parte del cerebro. Y eso hay escalas que utilizamos para ver las escalas de severidad si el paciente se puede trombolizar o no, y hay que ver el tiempo. Hablamos de un tiempo de 3 horas a 4.5 horas después de haberse manifestado o sea, después de las manifestaciones clínicas que una vez paciente ha presentado, porque es importante la hora para poder ver si se puede trombolizar o no al paciente. Ahora, acá, por ejemplo, te he puesto acá imágenes donde vemos que hay un paciente con un edema citotóxico, un edema vasogénico, que es cuando hay un área donde no ha habido buena reperfusión del cerebro, o sea, es un ACV en el caso del primero,
Y hay pacientes oncológicos que no necesariamente tienen un área de parte isquémica del cerebro por un accidente vascular cerebral, sino por el mismo cáncer, por una metástasis. Acá nosotros utilizamos para poder ver si un paciente es candidato a trombólisis, utilizamos una escala que es la escala de Nice. La escala de Nice es una escala que nos va a permitir evaluar la severidad del accidente vascular cerebral. Entonces, una vez evaluado la severidad, cuando la severidad me habla de un puntaje mayor a 4 y menor a 25, es un paciente candidato a trombólisis. Nosotros en la escala de NIS lo que evaluamos es el nivel de conciencia del paciente, evaluamos lo que son órdenes, si el paciente obedece órdenes o no, evaluamos la parte de la mirada, los campos visuales, evaluamos si hay parálisis facial o no, evaluamos la funcionalidad de los miembros, si hay hemiparesia en ambos miembros, si hay una disminución de la fuerza. Evaluamos también la parte sensitiva, evaluamos el lenguaje, si el paciente tiene dificultad para hablar, disartria, y evaluamos también si el paciente está atento o no atento. Y entonces con esta escala de NIS valoramos, ¿no?, si el paciente es candidato a trombolizar o no. En cuanto a la terapia de reperfusión para el ACV en un paciente oncológico, habría que ver, o sea, el tratamiento, el gol estándar para reperfusión en un paciente, ya sea oncológico o no, es la trombólisis. O sea, el paciente en las primeras 4.5 horas debería ser trombolizada, pero siempre y cuando evaluando si el paciente es candidato o no. Y otro es la trombectomía endovascular, que también son pilares de tratamiento. Entonces, las pautas en el 2019 que se hicieron de la Asociación Estadounidense de Corazón y ACV revela que tanto, o sea, el paciente oncológico en realidad se beneficia de la trombolisis, sí se beneficia, pero los estudios que se han realizado en 90 días se ve que la comorbilidad es igual. O sea, los pacientes oncológicos, el hecho normal de tener cáncer es un factor de mal pronóstico. En estudios que también de Yoshi, que se encontró los resultados funcionales y la mortalidad, también se vio que la mortalidad es mala a los 90 días. O sea, el paciente oncológico que cursa con ACV, su pronóstico es malo. Ahora, ¿cómo es que nosotros valoramos si un paciente es candidato o no de trombolizarse? Tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Paciente que es un paciente mayor de 18 años y menor de 80 puede ser candidato. Hablamos de una hora, o sea, hablamos de las horas del tiempo de iniciado el ACV, que deben ser 4.5 horas. De 3 a 4.5 horas ese es el margen de seguridad para yo trombolizar a un paciente. Ahora, los criterios de exclusión, hablamos de pacientes que hayan tenido ya un ACV previo, pacientes que estén cursando con glicemias. También utilizamos la parte de la glucosa, que tenga una glicemia menor a 50 o mayor a 400, no se pueden trombolizar. También pacientes que estén cursando con hemorragia no se trombolizan, pacientes que tengan las plaquetas menor a 100.000 también no son candidatos a trombólisis, pacientes que tengan un NR mayor a 1.2 también no son candidatos a trombolizar, pacientes con malformaciones arteriovenosas a nivel del cerebro, con aneurismas, también son pacientes que no deberían ser trombolizados. O sea, esos pacientes se hace un estudio para poder ver si realmente se pueden trombolizar. Pacientes con cáncer es controversial, ¿no? Si realmente un paciente con cáncer se va a beneficiar del tratamiento, pero sí en realidad deberían ser trombolizados. Ahora, nosotros, una vez que hemos valorado si el paciente es candidato a reperfundir con trombólisis del uso de Alteplas, tenemos que valorar el tiempo. Si es un paciente que sí se va a trombolizar, hay que manejar bien la presión arterial. Hay que mantener presiones arteriales entre 185 y 110 antes de iniciar la trombólisis, y una vez que se ha trombolizado hay que mantener unas presiones altas de 180 a 105 con la finalidad de mantener mayor área de cerebro perfundida. Y los pacientes que no se trombolizan por el tiempo, porque tienen otras comorbilidades, como las he mencionado anteriormente, sí debería mantenerse la presión alta, con la finalidad de mantener mayor área de cerebro perfundida. Ahora, en las medidas de neuroprotección, una vez que yo he trombolizado a un paciente, o sea, el paciente que ha sido tratado, es mantener una buena oxigenación, ventilación, mantener una saturación en 96%. Hay que evitar que el paciente empiece a retener CO2. También hay que mantener presiones arteriales sistólicas no menores a 160, o sea, en realidad se mantiene una presión alta.
control de la glucosa que tiene que estar entre 80 y 130, control de la temperatura, mantener una temperatura, una hipotermia terapéutica y un control de la parte del edema cerebral de una vez que se tromboliza el paciente, porque se tiene que valorar cada 12 horas, hacer tomografía de control para ver cómo está la parte del área isquémica del cerebro. Acá, en cuanto al caso clínico que mencioné, al paciente sí se le hizo una tomografía de ingreso donde se ve la área de la arteria cerebral anterior donde hay un compromiso, donde hay un área de isquemia. Acá también se ve la parte de la arteria cerebral anterior, el compromiso que tiene. Y en la parte o sea, concluyendo, el paciente oncológico de un paciente no oncológico es variable, o sea, es inespecífico. Un paciente oncológico que cursa con un síndrome focal agudo, hay que diferenciar si es un paciente que tiene un cuadro de un ácido isquémico o es un paciente que tiene una hemorragia intracerebral u otra causa por la cual esté produciendo ese síndrome focal. En el paciente que mencioné, el paciente no fue candidato a trombólisis, o sea, no lo trombolizaron porque tenía más de 8 horas, ya era un paciente que había tenido un accidente vascular cerebral previo. También el paciente cursó con una manera desfavorable, cursó con aspiración. Entonces, el paciente con cáncer hay que ver bien si realmente es un accidente vascular cerebral. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas que he mencionado, es diferente en cada caso o sea, cada territorio de la arteria cerebral es diferente la manifestación clínica, ya sea de la arteria cerebral anterior, media, la parte de la circulación posterior, son diferentes las manifestaciones clínicas, pero sin embargo mantienen esos cuadros clínicos que se ha mencionado. Por eso, paciente que nosotros veamos que tiene un déficit motor, la cara caída, tiene una visión doble, hay que sospechar que es un paciente que está sufriendo un ACV y activar el código de emergencia, para que así nosotros de manera primaria podamos identificarlo de manera temprana y hacer que el paciente sea atendido de manera temprana para evitar las secuelas que el paciente pueda tener con el tiempo. Y en un paciente con cáncer, a diferencia de los pacientes que no tienen cáncer, el hecho de solamente tener cáncer es un factor de riesgo. Estos pacientes con cáncer no solamente hacen un accidente cerebrovascular, hacen múltiples accidentes cerebrovasculares, o sea, pueden ser comprometidos la parte de una parte del territorio del cerebro o pueden ser múltiples las zonas en las que hacen su accidente vascular cerebral. Entonces, en estos pacientes hay que tener más cuidado en cuanto al diagnóstico que nosotros le vamos a hacer. Sería más que todo el manejo de un paciente oncológico.